Cristo Jesús. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, hermanos. La gracia del Señor sea con todos. Amén. La paz. Quiero hacer un paréntesis antes de empezar. Es solo leer una pequeña porción de Romanos 5:18. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Siempre es bueno recordar, hermanos, y como cada 8 días lo hacemos en la cena del Señor, que hemos sido justificados por su sangre y perdonados de todos nuestros pecados. Aunque ciertamente la gracia no la tomamos como libertinaje para pecar, hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, mis hermanos, a Santiago 1 y continuemos con lo que el Señor nos ha venido dando hasta hoy. El Señor nos guíe en esta mañana. Mientras los hermanos buscan ahí, hagamos un recorrido rápidamente. Vamos en el capítulo 1 de Santiago. Hemos empezado hablando lo que Santiago nos dice en su palabra, que él, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, envió el mensaje a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Santiago nos viene hablando acerca de las pruebas, la necesidad que tenemos de ser probados para que se desarrolle la paciencia, que necesitamos pedirle al Señor sabiduría de lo alto para poder, en medio de las pruebas, crecer en el carácter piadoso que el Señor nos quiere dar. ¿Sí? Veamos también hace 8 días los pasajes desde el verso 9 hasta el verso 12, que nos hablan de aquellos hermanos que son ricos económicamente, pero que ciertamente también el Señor los prueba para que en su condición de ricos puedan humillarse y ver que también son iguales a todos los demás hermanos, porque el Señor en cierta medida es iguales a todos sus hijos. Pero el hermano también que era de humilde condición, que se gloríe en su exaltación. ¿Sí? Como dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, íbamos hablando de eso, mis hermanos. Luego continúa ahí la palabra que nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Nuestro hermano nos compartió hace 8 días acerca también de este pasaje. Hablamos un poco de las coronas también, los tipos de coronas, y que ciertamente estas coronas pues el Señor las da como una forma de galardón a aquellos que realmente se santifican en su palabra, aquellos que realmente van caminando en la palabra del Señor, los que no son solo oidores sino hacedores de su palabra. ¿Sí? Entonces, estos son más o menos, hermanos, así a grosso modo lo que hemos visto. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, desde el verso 13. Leamos ahí hasta el verso 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar a ver acá algunos aspectos con la ayuda del Señor a intentar desglosar estos versos que acabamos de leer. Ciertamente la palabra empieza diciéndonos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios.
Las tentaciones, hermanos, van y vienen en la vida del creyente. Esto no es algo que sea inusual, no es algo que le pase a un creyente, a unos creyentes y a otros no. Las tentaciones van y vienen, hermanos, para nosotros. Y el mejor ejemplo lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? No se me distraigan, hermanos. El mejor ejemplo lo tenemos con el Señor Jesús, que fue tentado ¿en dónde? En el desierto. Antes de empezar su ministerio, el Señor, y luego de que fue bautizado, el Señor se apartó por el Espíritu Santo al desierto, o el Espíritu Santo lo apartó al desierto para que allá fuera 40 días y 40 noches estuvo ayunando y orando, y después de eso tuvo hambre y fue tentado, ¿sí? Entonces, si el Señor Jesús fue tentado, hermanos, pues cuánto más nosotros como creyentes también vamos a hacerlo, porque el tentador todavía está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Todavía el rey de este mundo, las tinieblas de este mundo todavía están operando hasta que el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Entonces, hermanos, no se nos haga raro cuando nos estemos exponiendo a alguna tentación. Va a ser algo muy común. A veces pueden ser muy intensas, a veces no tanto, pero las tentaciones van a ir y van a venir, hermanos, ¿sí? Pero la palabra nos está diciendo acá, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta, no diga que será, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Si el Señor es apartado del pecado, Él es santo y sin mancha, efectivamente nuestro Dios no va a tentar a nadie, no va a tentar a ninguno de nosotros. No es el propósito de Él en sí mismo tentarnos. El que tienta es el enemigo. Pero acá, hermano, también la palabra nos está diciendo, Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces acá nos surge una pregunta, y es importante, hermanos, que acá podamos estar atentos con esto, porque acá pareciera así, por encima que pudiera aparentemente haber una contradicción, pero no la hay, ¿sí? Nos surge una pregunta de esto. Si Dios no puede ser tentado por el mal, entonces ¿por qué Jesús fue tentado en el desierto? ¿Sí? Es una pregunta legítima, ¿sí? Podríamos decir también, ¿cómo puede ser real la tentación si Jesús, al ser tentado, no tiene la posibilidad de caer en pecado? Y esto, hermanos, tenemos que desglosarlo muy cuidadosamente para poder seguir entendiendo también el mensaje que nos está dando Santiago. Hay tres aspectos fundamentales que afirman las Escrituras acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en mente, hermanos, que nuestro Señor Jesús siempre ha sido Dios eternamente, pero hubo un momento en el que Él empezó a ser hombre, ¿sí? Y cuando empezó a ser hombre, no dejó de ser Dios. Siempre fue Dios y siempre fue hombre. Las dos naturalezas, ¿sí? Lo que se le llama en términos por griegos la hipóstasis, o la unión hipostática, ¿sí? La unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, la persona de Cristo. ¿Listo? Entonces hay tres aspectos fundamentales para mirar acá, hermanos, que nos afirman las Escrituras. Primero, Jesús nunca cometió pecado alguno. Esto creo que ya todos lo tenemos claro, ¿no? O lo debemos tener claro, ¿no? Amén. Aunque el Señor Jesús ciertamente heredó las debilidades físicas de nuestra naturaleza humana, y aclaramos, hermanos, heredó las debilidades de la naturaleza humana, no heredó el pecado, ¿sí? Amén. Él nunca heredó el pecado y no heredó la corrupción humana, ni tuvo pecado en su vida. Entonces, una cosa es que el Señor haya heredado la naturaleza humana de nosotros con debilidades, pero Él nunca heredó el pecado. Amén. ¿Sí? Eso es importante, hermanos. Y miremos eso ahí en 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5, verso 21. Aunque ya conocemos esto, hermanos, como les decía ahorita, es importante recordarlo. Es importante saber porque de pronto en algunos surjan algunas dudas, o los que nos están acompañando hace poco. Son aspectos fundamentales que la palabra nos muestra. Y este aspecto fundamental es que el Señor Jesucristo nunca tuvo pecado. La palabra nos dice ahí en
2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor nunca conoció pecado. Él se hizo pecado, se hizo maldición por causa de nosotros. Él pagó por nuestras transgresiones para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es una de las cosas que nos afirma la palabra, ¿cierto? En este sentido, hermanos, también podemos decir que Jesús era perfectamente libre, pero también perfectamente obediente. El Señor, en la misma libertad que gozaba cuando descendió de los cielos, también fue perfectamente obediente, ¿sí? Y fue por la misma, una de las razones por la que Él tampoco pecó. Y es del único que se puede decir, hermanos, esto, que Él nunca pecó, de nadie más. Es el único que podía aún confrontar a su público, a su audiencia, cuando Él hablaba, cuando Él predicaba, diciéndoles que Él no tenía mancha alguna, ¿sí? Miremos eso también, hermanos, ahí en Juan 8:46. Juan 8:46. Recordemos acá, hermanos, que el Señor, Él venía hablando a su audiencia. Él estaba acusándolos de que ellos hacían las obras de su padre el diablo. Así que el Señor también les decía que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Y después de todo esto, ya pronto a terminar su discurso, el Señor les decía a ellos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Con toda certeza y con toda autoridad el Señor lo decía, porque Él no tenía pecado alguno en Él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, les decía el Señor. Y ciertamente aún después de eso ahí decía: antes que Abraham fuera, yo soy. Y fue cuando ellos se alborotaron que quisieron también apedrearlo. Pero el Señor siempre dijo la verdad. El Señor siempre nos confrontaba, pues, porque Él es la verdad. Él nunca pecó. Aunque ellos no quieran aceptarlo, ciertamente esto nos dice la palabra, hermano, ¿no? El segundo aspecto fundamental que afirman las Escrituras es que Jesús fue tentado, como ya lo hablábamos ahorita. En el desierto el Señor Jesús fue tentado, y ciertamente en el transcurso de su vida también tuvo tentaciones. No es que esa haya sido la única. Tal vez es alguna de la que quedó registrada en la palabra, la tentación en el desierto, pero el Señor, hermanos, en cuanto a esas tentaciones, fue similar a nosotros. Amén. ¿Sí? El Señor también pasó tentaciones, hermanos. Miremoslo ahí en Hebreos 4, verso 15. Hebreos 4, 15, un pasaje muy conocido. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la palabra nos lo vuelve a decir: uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces va a dos aspectos, hermanos. Primero, que Jesús nunca cometió pecado. Segundo, el Señor Jesús fue tentado, ¿sí? Y tercer aspecto fundamental que la palabra nos muestra: Jesús era completamente hombre, ¿sí? Que fue tentado, como lo decíamos ahorita, que Jesús es completamente Dios. Él eternamente lo ha sido. No es que hubo un momento en la eternidad, un momento que Él hubiera tenido un principio, no. Eternamente Él ha sido Dios, hermanos. Recordemos que la palabra nos dice, por ejemplo, en Filipenses, que Él se despojó a sí mismo. Y ese significado que nos da la palabra es como si Él se hubiera levantado del trono, de su trono, se hubiera despojado de sus insignias. ¿Sí? Si han visto ustedes, por ejemplo, en el ejército, digamos los generales y eso, que tienen acá esas insignias, que tienen medallas, fue algo como eso, hermano, lo que nos dice la palabra. El Señor como que se despojó de esas insignias, de lo que es Él, para hacerse siervo y para bajar a la tierra. Pero Él nunca dejó de ser Dios, sino lo que hizo fue bajarse a nuestro nivel de hombre, como siervo, ¿sí? Pero siempre fue completamente Dios y siempre lo será. Amén. Y lo que nos dice Santiago acá: Dios no puede ser tentado, ¿sí? Entonces, ahí, hermanos, por eso es importante que desglosemos esto. Ya vimos estos tres aspectos fundamentales. Ahora, hermanos,
Vamos a mirar 3 condiciones en las que un ser humano se encuentra con relación al pecado, para que esto nos quede un poco más claro, ¿sí? Porque estamos hablando, hermanos, recordemos, estamos mirando el pasaje de Santiago donde dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Pero también estamos mirando el pasaje donde el Señor Jesús como hombre fue tentado en el desierto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas 3 condiciones en las que un ser humano se encuentra con relación al pecado? La primera, no poder pecar. No poder pecar, ¿sí? Que es diferente a decir poder no pecar. O sea, acá el no va de primeras, no poder pecar, ¿sí? Y esto, hermanos, es exclusivo del Señor Jesucristo. Él no podía pecar, ¿sí? El Señor Jesús no podía pecar, hermanos. Hablamos ahorita de la hipóstasis, que es la unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo en una sola persona, ¿sí? Si la naturaleza humana de Cristo, hermanos, hubiera existido independientemente de su naturaleza divina, ¿sí? Entonces el Señor Jesús habría tenido una naturaleza semejante a la de Adán y Eva, antes de la caída. ¿Recuerdan ustedes que Adán y Eva, ellos también gozaban, ¿sí?, de la comunión con el Señor, antes de la caída? Pero de cierta manera tenían una naturaleza como neutral. Ellos estaban en la opción de decidir si tomaban del árbol de la ciencia o no tomaban, o si comían del árbol de la vida o no comían, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido aparte de su naturaleza divina, hubiera tenido una naturaleza similar a la de Adán y Eva. Recordemos que Jesús es Dios, hermanos. Amén. Adán y Eva no eran Dios. Amén. ¿Sí? Ellos eran seres creados, fueron los primeros hombres. Ciertamente tenían un gran privilegio de tener comunión con Dios, de poder hablar frente a frente con Él, ¿sí? Pero ciertamente no eran Dios. En cambio, el Señor Jesús sí siempre fue Dios. Por eso es que su naturaleza divina nunca podía desligarse de su naturaleza humana. Él nunca podía dejar de ser Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, por eso el Señor tuvo sus 2 naturalezas unidas en una sola persona, ¿sí? Y entonces, si Él hubiera sido tal vez con la naturaleza humana apartada de su naturaleza divina, como Adán y Eva, pues en teoría Él estaría libre de pecado, pero con posibilidad de pecar, que es diferente, como fue Adán y Eva. Ellos estaban libres de pecado antes de la caída, pero con posibilidad de pecar, y ciertamente pecaron, ¿no? Porque hubo una caída. Pero en cambio con el Señor Jesús no fue así, hermanos. El Señor Jesús desde su concepción fue completamente Dios y completamente hombre. Y sus 2 naturalezas siempre estuvieron unidas en una sola persona, la humana y la divina, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es como una especie de paréntesis acá que estamos haciendo, en esta pequeña parte cuando Dios nos dice, cuando la palabra de Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Porque seguramente la pregunta va a surgir, ¿cómo es que Dios no puede ser tentado, pero entonces fue tentado en el desierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podían ser válidas las tentaciones del Señor Jesús? ¿Sí? Entonces, viendo la tentación del desierto, hermanos, que ya todos la conocemos, Jesús enfrentó esta tentación no en base de su poder divino, no en base de su poder divino, sino en base a la completa dependencia de su naturaleza humana al Padre y al Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, que es algo diferente esto, ¿sí? El Señor divinamente hubiera podido en su poder divino, valga la redundancia, haber vencido siempre el pecado, ¿sí? Pero no era el propósito. Amén. Porque Él tenía que hacerse hombre. Amén. Él tenía también que padecer nuestras mismas debilidades humanas. Él tenía también que ser expuesto a tentación. Sus tentaciones tenían que ser reales. Y si el Señor hubiera enfrentado el pecado solo bajo su poder divino, ¿sí? Humanamente el Señor no hubiera sido expuesto entonces a la tentación, como lo fue en el desierto, como lo fue en el transcurrir de su vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la tentación del Señor Jesús la enfrentó en base a la completa dependencia de su naturaleza humana, en dependencia del Padre y del Espíritu Santo. Y hermanos, Jesús ejercía un tipo de fe que causaba una acción súper eficaz del Espíritu Santo, que es la misma fe que nosotros se supone que debemos tener como creyentes. Una fe que esté en completa dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y fue en ese sentido, hermanos, que el Señor le era imposible pecar. Una completa dependencia de su naturaleza humana al Padre y al Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús siempre
estaba en comunión con el Padre. Él siempre permanecía en oración. Él mismo decía también a sus discípulos, es necesario orar y no desmayar. ¿Sí? Y vemos, hermanos, esa magnífica oración que el Señor Jesús levantaba al Padre allá en Juan 17. ¿Sí? Que se ve una comunión preciosa y perfecta entre el Padre y el Hijo. Como tú en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Sí? Ciertamente, hermanos, entonces el Señor fue humano, padeció las tentaciones muy similares a las nuestras, porque tenía las mismas debilidades humanas nuestras, pero la gran diferencia es que Él no pecó. Amén. Él tenía una fe en completa dependencia del Padre y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, acá podemos resolver esta pregunta. Que cómo el Señor podían ser válidas las tentaciones de Jesús, pues teniendo en cuenta entonces su naturaleza humana, que siempre estuvo ligada a la naturaleza divina, pero el Señor estuvo dispuesto a quitarse sus insignias y hacerse como uno de nosotros. ¿Sí? Sí. Ahorita más adelante lo miramos también un pasaje de Hebreos. O de una vez, hermanos, miremoslo ahí en Hebreos 5. Estábamos creo que ahí. Hebreos 5, 7. Ahora bien, hermanos, en un supuesto que el Señor Jesús hubiera pecado, ese pecado se le hubiera atribuido al mismo Dios. Y eso, hermanos, es un imposible, porque Dios ha sido eternamente santo, su santidad es infinita. Por su misma esencia y naturaleza divina, es imposible que Dios peque. Por lo tanto, también es un imposible llegar siquiera a pensar que Jesús pudo haber pecado. Es que siquiera el hecho, hermanos, tal vez de pensarlo, por un solo instante, no es posible. El Señor Jesucristo siempre llevó una vida perfecta porque Él fue Dios y es Dios. Hebreos 5:7 nos dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Miren, hermanos, esto. El Señor Jesús, siendo Dios, en los días de su carne, también necesitaba ofrecer oración, ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Si recuerdan, hermanos, también en la noche del Señor que el Señor Jesús iba a ser tomado, ¿sí? Que el Señor oraba mientras los discípulos dormían: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y el Señor, hermanos, con su alma angustiada, dice la palabra, ¿no? Que hasta su sudor eran como gotas de sangre, ¿sí? Hermanos, y el Señor Jesús, siendo quien es, tuvo que padecer esto, padeció también tentación, que fue perfecto y limpio, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Deberíamos levantar también nuestras oraciones con gran clamor y súplica, también por la salvación de nuestras almas, que es lo que también Santiago nos está enseñando en su carta, ¿sí? Sigue ahí Hebreos: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea que el Señor Jesús también tuvo cierto aprendizaje. Uno pensaría que como fue Dios, entonces Él ya sabía todo. Como Dios, claro que lo sabe. Pero como hombre, el Señor tuvo que aprender ciertas cosas. Tuvo que entender ciertas cosas también que nosotros padecíamos, hermanos. Por eso la misma palabra nos dice, como leamos ahorita en Hebreos, ahí antes: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, hermanos. Y eso el Señor Jesús como hombre lo aprendió mientras era hombre. Haga la redundancia, ¿sí? Por eso la palabra nos dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿sí? Pero el Señor, hermanos, también entonces pasó por eso, ¿sí? Hay algo que dicen unos hermanos que lo quiero traer acá porque son unas palabras que son como importantes. Dice: solo aquel que resiste con éxito una tentación hasta el final siente de forma más plena toda la fuerza de esa tentación. Vuelvo y la repito: solo aquel que resiste con éxito una tentación hasta el final siente de forma más plena toda la fuerza de esa tentación.
Ustedes, hermanos, tal vez han visto en los Juegos Olímpicos los levantadores de pesas, ¿sí? De halterofilia, que levantan un peso bastante considerable, ¿sí? Pero cada vez como que van levantando más y más y más y más, ¿sí? Y van sosteniendo más, pero el que gana es el que sostiene más peso, ¿cierto? O sea, ese que gana es el que puede llegar a comprender más que los demás, que el segundo, el tercero, el cuarto, ese dolor y esa resistencia que tuvo que tener en ese momento para sostener ese peso, ¿sí? Y es el que se lleva el oro olímpico, ¿no? Pasa algo así como similar a esto, hermanos. El que puede enfrentar la tentación hasta el final siente de forma más plena la fuerza de esa tentación, la siente más plena y se va a dar cuenta de que va a ser todavía más difícil llegar a vencer la tentación. O sea, difícil en el sentido de que la soportó hasta el final, como pasó con el Señor Jesucristo. Él hasta el final pudo soportar cada tentación, hermano. Cada tentación que Jesús enfrentó, lo hizo hasta el final y triunfó sobre esas tentaciones. Y ciertamente que fueron reales, porque Él las venció, ¿sí? Ahora, hermanos, esto también nos empieza a hablar de lo que continúa en el pasaje de Santiago. Cuando nos empieza a hablar de la concupiscencia, las tentaciones, aunque ya nos viene hablando también de eso. Cuando nos dice ahí la palabra que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona. Amén. Pero es solo cuando la haya resistido. Amén. Incluso esa palabra de tentación también se relaciona con palabra prueba, como lo habíamos hace 8 días. ¿Sí? Pero es hasta el final, hermanos. Como el Señor nos dice, el que persevere hasta el fin. ¿Sí? No hay la tentación, solo hay hasta la mitad y después ya caigo. O 3/4, o un pedacito y ya. No, hermanos. ¿Sí? La palabra de prueba que Santiago nos está mostrando a través de la carta, ¿sí? Puede ser como prueba de persecución, porque él empezaba hablando también acerca de las persecuciones que padecían los que estaban en la dispersión, pero también podemos verla como tentación de pecaminosidad, ¿sí? Como la tentación que quiere llegar el tentador a traernos para alimentar nuestra concupiscencia, ¿sí? Que ya sabemos, hermanos, que nosotros en nuestra naturaleza caída, pues todavía tenemos concupiscencia. Amén. Pero qué mejor ejemplo, hermano, que lo que estamos viendo acá acerca del Señor Jesús, ¿sí? Él siendo Dios, pero también siendo hombre, fue tentado en todo. Y Él hasta el final soportó la tentación, ¿sí? Por eso quería empezar con esto, hermanos. Amén. Tanto por aclararlo, y también porque es una base elemental para lo que continúa ahí en el pasaje, ¿sí? Amén. De esto podemos concluir, hermanos, de esta parte, de lo que dice que Dios no puede ser tentado. Es una cosa cierta respecto de la naturaleza divina de Jesús. En su naturaleza divina, pues jamás puede ser tentado, ¿sí? Más no es su naturaleza humana. ¿Listo? Ya lo hemos dicho varias veces, hermanos, porque el Señor pues aprendió obediencia. ¿Vale? Ahora, estábamos hablando de que hay 3 condiciones de las que un ser humano se encuentra con relación al pecado, ¿cierto? La primera es no poder pecar, que fue la que acabamos de hablar, que corresponde exclusivamente al Señor Jesucristo. Él no podía pecar. La siguiente, hermanos, es poder no pecar. Ahora le cambiamos el no después del poder. Poder no pecar. Y fíjense que ahí ya cambia el sentido de esa frase. Poder no pecar, ¿sí? ¿Y esto de qué fue exclusivo? Pues fue exclusivo de Adán y Eva antes de la caída, cuando sus decisiones estaban libres de la corrupción del pecado. Entonces, eso era exclusivo de ellos. Ellos podían no pecar, pero si lo decidían, pues lo hacían y pecaron, ¿sí? Pero el Señor Jesús fue diferente, Él no podía pecar, ¿listo? Y el tercer aspecto, o tercer condición es no poder no pecar. No poder no pecar. O sea, ¿qué significa esto? Es la condición humana tras la caída original del pecado, ¿sí? Por más que alguien quisiera esforzarse en sí mismo para no pecar, pues no lo puede hacer, ¿cierto, hermanos? Solo nosotros que bajo la gracia del Señor, que fuimos salvos, estamos aprendiendo cada día a no pecar, ¿sí? Pero igualmente no significa que ya seamos perfectos y cabales. El Señor nos está llevando allá, estamos avanzando, hermanos, pero igual pecamos. La palabra nos dice, hijitos míos, si pecáis, abogados tenemos para con el Padre, abogado, a Jesucristo, el justo. Y Pablo también nos dice en Romanos, el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, lo termino haciendo.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Y gloria a Dios, hermanos. Porque se nos han abierto los ojos que somos pecadores, pero que tenemos una salvación. Amén. Una gran salvación en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces esta condición de no poder no pecar es la que se está asociando pues, a todos los seres humanos. ¿Sí? Incluido nosotros antes de creer en el Señor, antes de que nos llevara a arrepentimiento y a salvación. ¿Sí? Volvamos a Santiago. Entonces dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ni Él tienta a nadie, pues se relaciona con lo que dice ahí al principio, cuando no diga alguno que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Y acá hay también, hermanos, otra cosa importante, que es el segundo aspecto que estamos viendo hoy. Si Dios no tienta a nadie, hay una forma también en que puede llegar la tentación a nosotros, pero para superar esa tentación y crecer en carácter. ¿Sí? La palabra de Santiago, hermanos, también nos está hablando de un crecimiento espiritual, de que el Señor forme el carácter de su Hijo en nosotros. Entonces, por eso ciertamente es necesario hacer las tentaciones, como las fue en el Señor Jesús, que aprendió obediencia, ¿sí? Vamos a Job capítulo 1, hermanos. Este capítulo 1 ya es conocido por la mayoría de hermanos, pero para que podamos mirar acá qué fue lo que sucedió antes de que Job pasara a prueba. Job capítulo 1, verso 8, vamos a leerlo desde ahí. Dice la palabra: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, como si le estuviera diciendo Satanás a Dios que como Job, Dios le estaba dando tantas cosas a él, a Job, y lo estaban diciendo tanto, entonces era la razón por la cual Job cree en Dios. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Salió a cumplir eso. El Señor le dio un permiso, hermanos, a Satanás. Todo lo que tiene él en su mano, solamente que no pusiera su mano sobre él. ¿Sí? Y fíjense en esto acá, hermanos. ¿Sí? Hubo una prueba para Job. Y aunque el Señor permitió la prueba, el Señor usó como instrumento ¿a quién? ¿Para esa prueba? A Satanás. Lo utilizó, hermanos. De la misma forma como también cuando el Señor Jesús le decía a Pedro: ¿sí? Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Sí? Como hemos leído ahorita en Santiago, hermanos, Dios no tienta a nadie. Dios no va directamente a tentarnos a nosotros, porque Él no puede hacer eso, es Dios. Si Dios no puede ser tentado por el mal, Él tampoco va a tentar a nadie. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es importante también que lo podamos entender. Amén. Por eso Santiago nos dice: nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque eso es imposible. ¿Sí? Dios lo que le permite es a Satanás o a los demonios, ¿sí?, ponernos en tentación con un propósito. Cuando el Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro y dice ahí el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, es como una forma que el Señor quiere que nosotros le clamemos a Él para que nos guarde en medio de la tentación, en medio de la prueba. ¿Sí? Porque aún el mismo Señor nos dice que cuando está la tentación, Él nos da la puerta para salir de ella. Amén. O no nos da mayor carga de la que podemos soportar en ese instante, hermanos. La gran diferencia es que por nuestra concupiscencia
Podemos irnos derechito ahí a la tentación y caer, ¿sí? O podemos ver al Señor, ver la puerta que Él nos da para salirnos de la tentación y poder salir vencedores. Amén. ¿Qué significaría eso con lo que hemos dicho ahorita? Como levantador de pesas, el que gana oro, ¿sí? Puede soportar ese peso hasta el final. De la misma forma, cuando vemos en el medio de la tentación la salida que el Señor nos da, si vamos hacia el Señor, hermanos, y esa salida, pues vamos a ser de cierta manera como ese levantador de pesas y vamos a lograr ser vencedores en esa tentación, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, no es el mismo Señor el que tienta. Él usa aún a sus enemigos, como en este caso, para poder probarnos también y con el propósito de formar en nosotros su carácter, Amén. ¿sí? Vamos, hermanos, a otro ejemplo de esto mismo que acá nos muestra Job. Vamos a 2 de Samuel 24. Segunda de Samuel 24, verso 1. Acá, hermanos, rápidamente hablando del contexto, David quería hacer un censo en el pueblo de Israel, pero el Señor nunca le dijo a David que hiciera eso, ¿sí? Porque iba a ir a la guerra, entonces David como que estaba temeroso y necesitaba como tal vez tener su confianza en su ejército más que en el Señor, ¿sí? Dice el verso 1 ahí: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Fíjense acá, hermanos, que la palabra nos dice: se encendió la ira de Dios contra Israel, y incitó Dios a David contra ellos a que dijese: haz un censo de Israel y de Judá, ¿sí? Ahora tengamos ahí el dedo, hermanos, y vamos a Primera de Crónicas 21. ¿21? 21. Recordemos, hermanos, que por ejemplo hay pasajes que se tocan en Samuel que también se encuentran en Crónicas, pero como dicho por otro autor, ¿sí? Que es para complementar también lo que sucedió en ese momento, ¿sí? O lo mismo decir Primera y Segunda de Reyes, son libros similares a Primera y Segunda de Crónicas. Creo que se le llaman paralipómenos Crónicas. Pero es como lo mismo que se habla en Reyes, lo que se habla en Crónicas, solo que tal vez unos dan unos detalles de una situación y el otro libro da unos detalles diferentes, ¿ok? Entonces acabamos a leer ese mismo pasaje de Samuel, 2 Samuel 24, verso 1, pero ya visto de otra manera. Primera de Crónicas 21, verso 1. Estamos hablando de lo mismo, hermanos, cuando David estuvo tentado a hacer ese censo. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo de Israel. ¿Y cómo es eso? Fíjense, hermanos, que en Samuel nos está diciendo: se encendió la ira de Jehová contra Israel, ¿sí? Y acá en Crónica nos está diciendo: pero Satanás se levantó contra Israel, ¿sí? ¿Será que Satanás tiene parte con Dios? No, ¿cierto? El mismo Señor nos dice: el príncipe de este mundo ninguna parte tiene en mí. Y efectivamente no la tiene, ¿sí? El Señor es santo y sin mancha. Pero acá, hermanos, con esto vemos el mismo principio que vimos ahorita en Job. Cuando Dios le dio el permiso a Satanás para que fuera, ¿sí?, a tocar a Job y sus bienes, es lo mismo que estamos viendo acá, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo para que también nos quede todavía más claro, ¿sí? El Señor le dio esa autorización, ese permiso a Satanás para que fuera contra Israel e incitara a David a que hiciera ese censo, ¿sí? Y tanto es así, en la misma palabra y nos muestra, me devuelvo un momento de Samuel, 2 Samuel 24, dice: y dijo el rey, del verso 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Y en Primera de Crónicas 21 lo tenemos similar.
Verso 3 dice, dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? ¿Sí? David tuvo ahí una tentación y el Señor usó al tentador para que fuera, ¿sí?, y persuadiera a David para que hiciera ese censo, ¿sí? Esto es, por eso, hermanos, vemos esto de manera similar acá, ¿sí? En una parte vemos que es el mismo Señor que se encendió su ira contra Israel, pero en Crónicas estamos viendo que fue Satanás que se levantó contra Israel, ¿sí? Ahora vamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes 22, desde el verso 13. Listo. Aquí el contexto es algo así como que estaba el rey de Judá y de Israel. El de Israel le dijo al de Judá que si lo acompañaba en una guerra contra otro pueblo, ¿sí? Y el rey de Israel, tenía ciertos profetas, eran como 400, pero ellos lo que le profetizaban entre comillas a él era lo que él quería escuchar. Entonces en este caso el rey de Israel quería escuchar que cuando él fuera a la batalla, que Jehová iba a entregar en manos de él a sus enemigos, ¿sí? Entonces en medio de todo eso, él preguntaba, o sabía más bien de un profeta que realmente sí era temeroso de Dios, y aunque lo detestaba siempre lo llamaba, para que le dijera. Miren lo que dice, hermanos, dice el verso 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, Micaías era el profeta, de aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. ¿Sí? Estamos en 1 Reyes 22:13. Entonces el mensajero le dice al profeta Micaías, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Le estaba persuadiendo el mensajero al profeta, ¿sí? Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Sí? Adelantémonos al verso 17. Entonces él dijo, Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Esa fue la profecía que le dio Micaías al rey de Israel. Luego le responde, dice, el rey de Israel le dijo a Josafat el rey de Judá, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Sí? Y acá, hermanos, en esa profecía que le dio Micaías al rey, el Señor también le estaba advirtiendo. El Señor siempre en su misericordia le estaba concediendo a él que pudiera saber qué era lo que sucedía si él iba a la guerra. ¿Sí? Ahora miren lo que dice ahí, fíjense. Verso 19. Entonces él dijo, Micaías, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Cuando hablamos de todo el ejército de los cielos, hermanos, es los ángeles fieles al Señor, como los ángeles rebeldes. Porque hacen parte del ejército, aunque sean rebelados, siguen siendo del Señor, y tienen que obedecerle. ¿Sí? De la misma forma cuando vimos ahorita en Job, ¿no? Que dice ahí antecitos de los versos que estábamos leyendo, vinieron pues los hijos de Dios a presentarse delante de él y entre ellos Satanás. Tenía que presentarse también porque es delante de Dios. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decida de una manera y otro decida de otra. Verso 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo,
Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Cuando ustedes, hermanos, si quieren leer ese contexto, se van a dar cuenta de lo que los profetas le decían a Josafat, al rey de Israel. Acá, perdón. Todos le decían lo mismo, lo que él quería escuchar. Seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, o sea, el Señor, le inducirás y aún lo conseguirás, o sea, la autorización. Ve, pues, y hazlo así. Fue en cierta manera lo mismo que le dijo a Satanás, ve, pues, y hazlo así con Job. Pero acá ve, pues, y hazlo así con los profetas de acá. Verso 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Si leyéramos solo ese 23, hermanos, pues pensaríamos entonces que Jehová es el que puso el espíritu de mentira. Pero ciertamente no es así, hermanos. Ya vimos la palabra en Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Es muy diferente, hermanos, que Dios usa como herramienta aún para estas cosas a sus enemigos, a Satanás y a los demonios, para tentarnos, para tentar al hombre, para probar nuestro corazón, hermanos. Pero no es que el mismo Dios venga en el Espíritu Santo tal vez a tentarnos, porque para Él es imposible eso, hermanos. Dios es santo eternamente. Dios es sin pecado, pero Él sí, con su infinita inteligencia y sabiduría, Él sabe cómo hacer las cosas. Y aún utiliza a sus propios enemigos para esto. Miren, hermanos, vimos 3 ejemplos, ¿sí? Que con la ayuda del Señor esto podamos guardarlo en nuestro corazón y tener claridad de esto, hermanos. Que también, como la palabra nos dice, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, pero él espera también un permiso de parte de Dios para meternos en tentación, ¿sí? Por eso, hermanos, las tentaciones son necesarias. Amén. Son necesarias para que nosotros crezcamos en fe, para que Dios pruebe nuestro corazón. Dios permitió, hermanos, allá en el Edén, en el libre albedrío, en esa responsabilidad que le dio a Adán y Eva, les permitió a ellos también una libertad. Y en esa libertad, pues ellos en medio de la tentación, pues no superaron la prueba y cayeron. Pero gloria al Señor, porque el primer hombre fue alma viviente y el segundo espíritu vivificante. Y ya tenemos al Señor que sí fue victorioso, hermanos. ¿Sí? Y acá hay algo importante para ver, hermanos, las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, las situaciones de nuestras vidas. Cualquier cosa que podamos ver con estos ojos o escuchar con estos oídos, no pueden ser los causantes de que nosotros pequemos o no pequemos. Amén. Y hay un ejemplo, hermanos, muy claro que nos da nuestro hermano Sugel con esto. ¿Sí? Dice, Adán pecó en el Edén. Jesús venció en el desierto. Amén. Jesús con hambre, hermanos, después de 40 días de ayuno y oración. Y venció a la tentación. Y el tentador le puso 3 tentaciones ahí, lo que nos muestra la palabra. Y después huyó. Y eso también recordemos la palabra que cuando nos dice el Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Señor resistió. Y resistir no es como hablamos anteriormente, ¿sí? Como con las pruebas soportar y soportar ellas, sino entender cuál es el propósito de esa prueba. Resistid al diablo y huirá de vosotros. En cambio, Adán y Eva, con todas las condiciones las mejores, en el pleno Edén, hermanos, y pecaron. ¿Sí? Creo que es una de las cosas, hermanos, por las que nosotros podemos ver y discernir, aprender a discernir cuando las circunstancias nos están llevando a nosotros a poder caer también, tal vez en una tentación, o decir no aguanto más, o no voy más, o ver cómo el Señor Jesucristo fue vencedor, hermanos, allí en el desierto. En semejantes circunstancias, hermanos. Amén. Y con las debilidades que, como hablábamos ahorita y nos muestra la palabra, Él las tenía, porque también fue hombre. Amén. Y venció, hermanos. ¿Sí? Amén. Volvamos a Santiago, ya vamos acabando. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo volvemos a decir, la parte del diablo es la tentación, la parte del hombre es la concupiscencia, hermanos. Amén. No olvidemos que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que hay que llevar a la cruz todos los días. Sí.
Continúa ahí el pasaje. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Está la concupiscencia. Está después de la concupiscencia el pecado y después la muerte, hermanos. Miren las consecuencias tan tremendas. Romano nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y acá, hermano, no solo está la palabra hablándonos a los varones, o de alguna porque ahí, como dice en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí nos está hablando, hermanos, también en que la concupiscencia puede ser sobre muchas cosas. Satanás conoce nuestras debilidades, hermanos. Y aún el Señor tal vez permita tentaciones en esas debilidades para probarnos. ¿Sí? Para salir aprobados o salir reprobados. Y si salimos reprobados, pues como hemos hablado, vuelve y juega la prueba. Tal vez de otra manera, en otra situación. ¿Saliste reprobado? Otra vez. 1 año, 2 años, 30. Que el Señor nos guarde, hermanos, de llegar a los 40 años del desierto. Porque acá, hermanos, la concupiscencia puede ser para tal vez los deseos de nuestra carne que son más fuertes. ¿Sí? Como en la lista que tenemos en Gálatas, ¿no? De los frutos de la carne. ¿Sí? Envidias, engaños, fornicación, maledicencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es bueno muchas veces, hermanos, mirar estas listas negativas en la palabra. Y pedirle al Señor, ay Señor, delante de estas cosas, ¿cómo estoy yo? ¿Sí? Tal vez en mi corazón estoy guardando odio, envidia, orgullo. ¿Sí? Tal vez haya algún hermano, varón, que esté muy bien andando guardándose de la tentación sexual. Y gracias al Señor por eso, pero tal vez puede estar debilitada en otras áreas, hermanos. Por eso acá concupiscencia nos muestra todo con relación, hermanos, a la carne, a la naturaleza pecaminosa que el Señor necesita que nosotros tratemos. Él necesita tratar más bien, ¿sí? Y que aprendamos a negarnos, tomar la cruz. Amén. Y seguirle. Amén, amén. Y para mirar esto, hermanos, con un pasaje que es bien claro, vamos a Proverbios 5. Proverbios 5, verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Aquí ponemos este ejemplo, hermanos, con relación a una mujer, ¿sí? Una tentación sexual, hermanos, pero es una buena figura para que podamos relacionarla con lo que Santiago nos está diciendo de la concupiscencia, de las consecuencias, hermanos, que hay acerca de esto. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Ahí podemos estar ya empezando a hablar de esa concupiscencia, y su palabra es más blando que el aceite. Amén. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Ya hablamos de la concupiscencia, pasamos al pecado. Agudo como espada de 2 filos. Sigue el verso 5. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Muerte. Fíjense, hermanos, que acá tenemos estos 3 aspectos: concupiscencia, pecado y muerte. Todo empieza como algo placentero, ¿no? Amén. Como algo agradable, hermanos. Y por eso, vuelvo y digo, estamos poniendo este ejemplo, pero no es solo en cuanto a lo que Proverbios nos muestra, sino con relación a la figura de Santiago. Cualquier cosa de la carne, hermanos, cualquier pecado, cualquier concupiscencia de nosotros nos puede llevar al pecado y luego a la muerte. Y tal vez no una muerte física en esta vida, pero sí una muerte espiritual, como ya nos muestra la palabra. Amén. Y a veces aún, inclusive una muerte física prematura, que eso también pasa, ya lo hemos visto en la palabra también. Hermanos, concupiscencia, pecado y muerte. Que el Señor nos guarde eso, hermanos, pero nosotros somos responsables. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Amén, hermano. Amén. Pero pues ciertamente la palabra nos vuelve a llevar ahí, ¿sí? Volvamos a Santiago.
Entonces, hermanos, ahí ya para concluir, lo que hablamos ahorita, no son las circunstancias las que causan que pequemos. ¿Mm? Y acá, hermanos, para volver a mirar lo que es el ejemplo, nuestro gran ejemplo del Señor Jesucristo, miremos un pasaje más en Hebreos 2. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo, el Señor Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? O sea, no solo tenemos un abogado a la diestra del Padre, no solo tenemos un sumo sacerdote, no solo tenemos un intercesor, hermanos, sino alguien que es poderoso para socorrernos en las tentaciones. ¿Será que hay alguna excusa, hermanos? Ya hemos visto parte también, hermanos, de lo que el Señor padeció. Hay en Hebreos que nos muestra muy claro eso. ¿Y cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos que seguir al Señor? Otra conclusión. La decisión de apartarnos de la tentación la tomamos con antelación y no en el momento que la tentación se presente. Hermanos, nosotros no podemos estar al frente de una tentación y decir, ahí voy a vencerla. No, hermanos. Eso es imposible, es muy difícil. Es con antelación, hermanos, en oración, pensando en lo que realmente podemos ser tentados, de acuerdo a lo que sabemos que son nuestras debilidades, hermanos. Ahí es cuando debemos ir al Señor, pedirle que nos dé sabiduría y fortaleza para el momento de la prueba, porque va a venir. Tiene que venir para que el Señor se forme, si no, ¿cómo más? Amén. Pero es con antelación, hermano, no esperando ahí que tengamos ya frente a frente la prueba a ver si lo logramos o no. ¿No? Ahí lo más seguro, hermanos, es que caigamos, sea cual sea la tentación. Otra conclusión, mientras la tentación está afuera, puede ser resistida, pero si tuviese respuesta del corazón, esto comprueba que el pecado ya está dentro de la persona. O sea, fuera la tentación, nada pasa. Estamos orando al Señor, estamos guardados, pero sí tenemos una respuesta afirmativa desde nuestro corazón para eso. Ya sabemos que el pecado ha entrado, hermanos. Y ahí ya da luz eso a la muerte. ¿Qué pasó con Judas, por ejemplo, no? Cuando la palabra nos dice que estaba en el aposento alto, que el Señor le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Y dice inmediatamente, y Judas salió, Satanás entró en su corazón. Ya había abierto puertas a eso, hermanos. Y la última, hermanos, el temor reverente a Dios es lo que nos va también a librar de la tentación. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sin temor del Señor, hermanos, pues esta carne puede hacer y deshacer, hermanos. Por eso el Señor nos muestra tanto, hermanos, y nos advierte en su palabra, que es en el temor de Él también, que podemos andar guardados en su palabra y guardados de estas cosas, hermanos. Amén. Empezamos, hermanos, viendo la manera en que el Señor Jesús abordó la tentación. Y concluye acá esta parte de Santiago, hermanos, de que es por la concupiscencia que somos atraídos y seducidos, porque Dios no tienta a nadie, pero que también tenemos a alguien que es poderoso para socorrernos en medio de la tentación, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos muestra a través de las Escrituras la necesidad que tenemos, Señor, de seguir el ejemplo de tu precioso Hijo, de guardarnos en ti, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra tú nos ayude, Señor, a meditarla, Señor, a grabarla en nuestros corazones, Señor. Porque si nuestro Señor Jesús, siendo Dios, tuvo que padecer esto, Señor, para aprender obediencia, cuanto más nosotros que somos pecadores, Señor. Oramos, Padre, para que tú cada día pongas más y más el carácter de tu Hijo en nosotros, Señor. Para que nos guíes, Señor, a ser como Jesús, a pensar en cada situación, en cada prueba, Señor. ¿Qué haría nuestro Señor Jesús en ese instante, Señor? Oramos, Padre, para que tú nos recuerdes también, Señor, que tú no eres el que nos tienta, Señor, sino que es el enemigo que viene a hurtar, matar y destruir, Señor.
pero que tú eres poderoso para guardarnos, Señor. Sí, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, también que tú permites la tentación y las pruebas con un propósito, Señor, y es formar el carácter de tu Hijo en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, y rogamos que tu palabra se haga viva en nosotros cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.